This call is now being recorded. Bien. Iniciamos presentación. Sí, ahí estamos. Bien, empezamos con lo que es química biológica y habrán escuchado muchas definiciones de química biológica. Yo me quedo con esta que es muy sencillita, que es una ciencia que procura explicar los procesos vitales a nivel molecular. ¿Sí? Entonces, de aquí la importancia, ¿sí? Como dice, a nivel molecular. O sea, nosotros vamos a ver todo lo que son las estructuras, ¿sí? Las reacciones químicas fundamentales, cómo se producen todos esos procesos vitales interpretados a través de las estructuras químicas. Entonces, es a nivel molecular. Por lo tanto, voy a exigir las estructuras fundamentales, ¿sí? Bueno, comprende dos áreas, ¿sí? Esto se da tanto para la bioquímica, se aplica tanto para la bioquímica, que es una materia muy semejante, como para la química biológica. Entonces decimos que tiene una parte estático-descriptiva destinada al estudio de los componentes de los seres vivos. O sea, la primera parte, los primeros capítulos, son referidos a la parte estática o descriptiva, es decir, que va a implicar todo lo que se hizo en cuanto a separación, purificación, análisis, ¿sí? De las macromoléculas, como decíamos que son las proteínas, los ácidos nucleicos, los glúcidos, los lípidos. Entonces, el conocimiento de estas estructuras, de estas moléculas, ¿sí? Que desempeñan un papel muy importante en lo que son los procesos biológicos, va a permitir interpretar todos los conceptos sobre bases más firmes, ¿sí? O sea, con fundamento, que es lo que nosotros buscamos en esta parte de lo que implica el estudio en la universidad, ¿sí? Porque después por saber muchas cosas sin fundamento hay muchos conocimientos, ¿sí? Pero ustedes tienen que fundamentar. Entonces, una cosa que les permite es eso, la parte estática, sobre la cual se va a sentar lo que es la parte dinámica, la segunda parte esta que es la parte dinámica, que investiga las transformaciones químicas que acontecen en los sistemas biológicos, o sea, las transformaciones químicas de esos componentes, ¿sí? De los componentes que nosotros vamos a desarrollar, ¿sí? En lo que es la parte estática, como ustedes verán, acá están las diferentes formas de graficar las estructuras. Entonces, en la parte dinámica va a investigar las transformaciones, ¿sí? De esos componentes que acontecen en los sistemas biológicos, ¿sí? Esas transformaciones que se dan en forma gradual, no se dan todas agolpadas en un mismo momento, se dan en forma gradual a través de series de reacciones o vías metabólicas, ¿sí? Y acá tenemos un grafiquito donde hay vías metabólicas con diferente color, ¿sí? Y esas diferentes vías, ¿sí? Se van a representar, ¿sí? En lo que se denominan mapas metabólicos. Nosotros tenemos un mapa metabólico para toda la cursada, que lo vamos a presentar al final, pero bueno, que consiste en eso, en interpretar las diferentes vías metabólicas que luego se unen todas esas vías metabólicas en un gran mapa metabólico, ¿sí? Entonces, por eso es que hacemos hincapié. Vamos a aprender las estructuras, parte estática, estructuras, características, reacciones y demás. Y luego, sí, todo eso va a ser aplicado en lo que es el metabolismo, ¿sí? Que es la segunda parte. Esas serían las áreas fundamentales en cuanto a lo que es el desarrollo de la materia. Y bueno, por ejemplo, estructura, donde, digamos, hablando de ya el tema que vamos a ver hoy, que es glúcidos, ¿sí? Que acá no, bueno, después creo que está, ¿sí? Pero vamos a, si nosotros tenemos una semilla, ¿sí? Donde, ¿qué es lo que encontramos en esa semilla, ¿sí? Y entonces aparecen términos como, por ejemplo, aquí vemos almidón, ¿sí? Me dice que tiene almidón,
me habla de gluten, aleurona, y bueno, esas son las estructuras, pero me habla de almidón, ¿sí? Me habla de proteínas, me habla de lípidos, bien, esas son las estructuras que nosotros vamos a estudiar, y como ustedes verán, están implicados en la estructura de, por ejemplo, en este caso la semilla, o en este caso, por ejemplo, una naranja, una fruta, ¿sí? Donde me dice que tiene vitaminas, que también vamos a ver, tiene calcio, ya vieron ustedes vieron calcio, hierro, ¿sí? ¿Qué más tiene? Tiene carbohidratos o azúcares, acá esto yo lo utilizaba, le decía, descubran el error en esta diapositiva, ¿sí? Bien, aquí dice carbohidratos y acá dice azúcares, es lo mismo, carbohidratos o azúcares o glúcidos, son los nombres con los que se conoce al grupo que nosotros vamos a ver hoy día. Entonces tenemos carbohidratos o azúcares, que sí, la constitución importante, sí, y también la vitamina que ya sabemos, siempre decimos cítrico, vitamina C, sí. Bien, esos son componentes de diferentes estructuras, de diferentes materiales con los que ustedes van a trabajar, que son parte de lo que es la alimentación. Y también van a ver como por ejemplo el caso de la fibra de la celulosa, y nosotros tenemos que ver toda esta composición, estas estructuras, cómo se forman, a partir de dónde, ¿sí? Entonces eso es como ver que los glúcidos son biomoléculas, son las biomoléculas más abundantes, ¿sí? De la Tierra. Y aquí, como les decía, sí están implícitos en las frutas, y cuando ustedes ven en la parte de alimentos cómo se forman las jaleas, cuáles son las moléculas más importantes que dan lugar a la formación de las jaleas. ¿Sí? Y todo eso, sí, hacia lo que son los glúcidos, como vemos acá, hidratos de carbono, glúcidos o azúcares también conocidos con esos nombres, y que me dice que están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Eso era en una primera instancia. Luego se descubrió que también pueden contener nitrógeno, azufre o fósforo. ¿Qué podemos decir de estos glúcidos, de estos hidratos de carbono? Como dijimos, que son las biomoléculas más abundantes de la Tierra. Cada año, ¿sí?, se fotosintetizan más de 100.000 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono y agua en celulosa, ¿sí?, y otros productos vegetales. O sea, son transformados a partir de dióxido de carbono y agua en celulosa y otros productos vegetales. Y esto ustedes me confirmarán, que saben del tema, que cerca del 65% de los alimentos de la dieta común humana consiste en carbohidratos, ¿sí? O sea que somos grandes consumidores de carbohidratos. 65% de los alimentos de la dieta más común, ¿sí?, de los humanos, consiste en hidratos de carbono. Y como veíamos, todos los días utilizamos carbohidratos. Por ejemplo, a ver, ¿dónde estaremos utilizando carbohidratos? En el común, todos los días. Nos sentamos a desayunar. ¿Qué será carbohidrato? Las harinas, el pan. pan, claro, las harinas, el pan. Ya estamos consumiendo carbohidratos, ¿sí? ¿Qué vamos a almorzar hoy? Pastas, porgamos por el clima, ¿cómo está? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Sí? Papas, arroz, ¿sí? Todo Las gaseosas. ¿Cómo? Las gaseosas, profe. Ahí hay otro tema, ¿ve? Las gaseosas. Las gaseosas pueden tener carbohidratos, ¿sí? ¿Qué tipo de carbohidratos? Por ejemplo, qué interesante la gaseosa. La gaseosa Azúcares. tienen azúcares o carbohidratos, ¿sí? Como son la glucosa y la fructosa. Ah, ahí ya vamos aprendiendo otra cosa diferente, ¿sí? Las frutas también tienen fructosa. Las frutas tienen fructosa. ¿Y cuál es La leche. cuál es la diferencia? La leche tiene la lactosa. ¿Cuál es la diferencia entre todo eso, sí? Bien, yo me pregunto y me cuestiono. Quizás ya lo sé, ¿sí? Quizás ya lo saben, quizás no. Y bueno, la idea es que aprendamos algo que nos sirva, ¿sí? Entonces, cuando a nosotros nos hablan de hidratos de carbono, nos dicen, la gaseosa sí, pero ¿qué tiene? Tiene glúcido, tiene glucosa y tiene fructosa. Ah, ahí ya cambia, ¿sí?
ahí ya los términos son otros. Son términos que ustedes tienen que dominar, ¿sí? La fructosa, ¿por qué la fructosa? Y sí, porque la fructosa es más dulce que la glucosa. Y tiene la misma cantidad de carbono, oxígeno, hidrógeno. O sea que, bueno, es lo que se busca, ¿sí? Que endulce más, ¿sí? Está en la miel, también es importante. O sea, al endulzar más, al dar esa mayor sensación de dulce, voy a necesitar agregar menos, ¿sí? Y eso está en relación con las dietas. Y ahí aparecen lo que son los edulcorantes, que tratan de que ahora, en este último tiempo, todos queremos ser flacos y entonces no usamos el azúcar común. ¿Por qué? Porque tiene glucosa y fructosa que me aportan energía, pero también me aportan la vía sintética que siguen es acumulación de lípidos, y la acumulación de lípidos no se puede detener, o sea, mientras más se consuma, se van a ir transformando en lípidos y se van a ir acumulando, ¿sí? Entonces, se busca reemplazar estos hidratos de carbono por sustancias que me den menos materia, como son carbono, oxígeno, sobre todo carbono, ¿sí? Que luego se acumulen como lípido y sin embargo me indulcen. Ese es el objetivo, ¿sí? Digamos, de los edulcorantes y demás. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de eso también, cómo varían a partir de los hidratos de carbono. Bien, eso es en cuanto a lo que, digamos, el fundamento de por qué está en la carrera el tema de los hidratos de carbono, ¿sí? Y entonces, aquí, ¿sí? Bien, hidratos de carbono en general se definen como polihidroxialdehídos o polihidroxicetones, o los que por degradación dan lugar a los mismos, ¿sí? Entonces, ¿por qué hablamos de polihidroxialdehído y polihidroxicetona? Vamos a ver en un momento, ¿sí? Ahora vamos a continuar con la clasificación, pero ya dimos una previa definición, que es la que exigimos que siempre se acuerden, ¿sí? Que ahora parece difícil, pero que luego vamos a ver que es más sencillo de lo que parece. Clasificación, ¿sí? Entonces vemos que se clasifican los hidratos de carbono según la complejidad de las moléculas. Y hablamos de monosacáridos o azúcares simples, ¿sí? Y aquí están en los monosacáridos o azúcares simples cuando decimos solamente, ¿sí? Polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. A este grupo pertenece. ¿Sí? Si hablamos de hidratos de carbono, como es en este caso en general, tenemos que decir o los que por degradación dan lugar, ¿sí? A los polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Luego tenemos el otro grupo, que son los oligosacáridos, y luego tenemos los polisacáridos. ¿En qué consisten estos tres grupos? Los monosacáridos o azúcares simples están formados solo por un polihidroxialdehído o polihidroxicetona. ¿Qué característica tienen? A ver, pensemos en en los monosacáridos. Son cristales de color blanco, son solubles en agua, muchos tienen sabor dulce y el de mayor importancia es la glucosa, ¿sí? Se parecen mucho al azúcar común, ¿sí? Ya vamos a ver que el azúcar común es un disacárido, la sacarosa, ¿sí? Pero se parece mucho porque si ustedes piensan, miren, tienen estas características, son cristales de color blanco, son solubles en agua, muchos tienen sabor dulce y el de mayor importancia es la glucosa. Los oligosacáridos están compuestos por la unión de 2 a 10 monosacáridos que pueden ser separados por hidrólisis, ¿sí? Ahí ya vemos la hidrólisis, ¿sí? La separación. Según el número de unidades, se pueden designar como disacáridos, y aquí tenemos el azúcar, disacárido, la sacarosa, el azúcar común. Trisacáridos, tetrasacáridos, en fin. Los de mayor interés, bueno, esto no es en fin, sino que hasta 8. Los de mayor interés son los disacáridos, ¿sí? Se obtienen al estado cristalino, son solubles en agua y en general poseen sabor dulce.
Y luego tenemos el otro grupo que son los polisacáridos, que son moléculas de gran tamaño, ¿sí? Porque aquí ya son numerosos los monosacáridos que lo constituyen, son cadenas lineales o ramificadas, y en general son compuestos amorfos, insolubles en agua e insípidos. Pensemos en el almidón común, ¿sí? Nosotros tomamos una cucharilla de almidón, ¿sí? Lo ponemos en agua y van a ver que si nosotros no elevamos la temperatura eso y lo dejamos ahí, va a precipitar. Es insoluble en agua y es insípido porque el sabor del almidón, vieron que no, si ustedes lo prueban, no tiene sabor a nada. Entonces, como para acordarse, digamos, ¿sí? Bueno, y acá empezamos. ¿Qué es lo que quisimos decir en esa clasificación de monosacáridos, polisacáridos, ¿sí? En general, podemos decir que los monosacáridos, cuando los nombramos, la terminación es enosa, ¿sí? Y entonces, si tenemos un monosacárido con una función aldehído, ¿sí? Acá vamos a requerir un poquito de orgánica. Si tiene una función aldehído, se llaman aldosas, ¿sí? Siempre la terminación osa. Y si tienen función cetona, se llaman cetosas. Con el número de carbonos en su molécula, podemos hablar de triosas, tetrosas, pentosas, hexosas. O sea, viene tri de 3, tetrosa de 4 y así. Y si combinamos ambos, dice que podemos hablar de aldohexosas, función aldehído y 6 carbonos, cetopentosa, función cetona y 5 carbonos. Bien, todo eso de monosacáridos lo vamos a ver acá. Uy, esta salió borrosa. Bien, lo que hablábamos era, lo que me tiene que quedar hasta acá es que se distinguen con sufijo osa. Y decíamos que si tiene función aldehído son aldosas y si tiene función cetona son cetosas. Bien, recordando, sí, acá se ve más clarito, sí. Vemos que tenemos, sí, la función aldehído, ¿sí? Carbono, doble enlace, oxígeno. Este es un grupo. ¿Qué grupo es este? Carbonilo. Carbonilo, perfecto. Y acá tenemos la cetona, también grupo carbonilo, ¿sí? A eso hace referencia acá esto que está medio ¿sí? Engorroso, pero no, fíjense. Entonces, si yo tengo, ¿sí? Una función aldehído, voy a estar hablando de aldosas. Si lo que tengo presente es una función cetosa, ¿sí? Voy a estar hablando de cetonas. Y ahora vemos aquí, ¿sí? Cuando hablábamos en la primera parte de polihidroxialdehídos, polihidroxicetona, ¿sí? Vamos a ver que polihidroxi, muchos oxidrilos, ¿sí? O sea que voy a tener una cadena, ¿sí? De carbonos que van a tener una función aldehído, ¿sí? Y en el resto de los carbonos voy a tener grupos oxidrilos. Polihidroxi, muchos oxidrilos, polihidroxialdehído, ¿sí? O polihidroxi, muchos oxidrilos en la cadena, cada carbono con un oxidrilo, cetona. Polihidroxialdehído o polihidroxicetona. Estos son los monosacáridos a los cuales hacíamos referencia, ¿sí? Por eso les decía, dicho así, leído así, polihidroxialdehído, polihidroxicetona, no se ve, pero si nosotros ya vemos el desarrollo de las cadenas hidrocarbonadas, ¿sí? Entonces, se interpreta más, creo yo. En este caso, por ejemplo, es una eritrosa porque tiene 1, 2, 3, 4 carbonos de todos los oxidrilos del lado derecho. Y acá tenemos una eritrulosa, que es una cetosa, 1, 2, 3, también 4 carbonos. Pero acá tenemos función aldehído y acá tenemos función cetona. Bien. Estos creo que tenemos bueno, habíamos hecho la presentación, la naturaleza, dimos la clasificación, estamos viendo el programa, ¿sí? Monosacáridos, oligosacáridos, polisacáridos, y ahora estamos hablando de lo que son los monosacáridos, y dentro de lo que dice el programa, sí, habla de aldosas y cetosas, ¿sí?
Bien, cuando hablamos de cetosas, ya hicimos la presentación, hablamos de aldosas con el grupo aldehído y la cadena hidrocarbonada con los polihidroxialdehídos y hablamos de cetosa. Entonces, si el grupo tiene el grupo cetona, es cetosa, si tiene el grupo aldehído, es una aldosa. Hasta ahí vamos. Los hidratos de carbono, ¿sí?, derivan de polialcoholes. Estos hidratos de carbono derivan de polialcoholes por dehidrogenación de un grupo alcohólico o carbonilo. Sí, o sea que a partir, el primero de los hidratos de carbono, a partir de la glicerina, que es este polialcohol, que tenemos 1, 2, 3 oxidrilos unidos a esta cadena hidrocarbonada, que es un polialcohol, que es la glicerina, si por la dehidrogenación, o sea, por la pérdida de 2 protones, puede dar lugar a la formación del aldehído, de 2 tipos de aldehído, que puede ser el D o el L, según el oxidrilo se encuentre a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Pero pensemos en que pierde 2 protones, donde acá, ¿sí?, y da lugar a la función aldehído, forma un aldehído. Sí, pierde 2 protones, pero en el carbono número 2 se forma una dihidroxiacetona, que es la primera, o sea, la más sencilla, la primera de las cetonas. Y el gliceraldehído, el aldehído glicérico, es el primero de las aldosas, ¿sí? Entonces, bien, a partir de ahí se dio origen por una dehidrogenación. Eso es en cuanto a cuando en el programa me habla de aldosas y cetosas y el origen de las aldosas y cetosas, que se da por eso. ¿Qué más tenemos en el programa? Según el número de carbonos, ¿sí?, que habíamos visto ya leído prácticamente, pero bueno, acá vemos las estructuras, ¿sí? Entonces, si nosotros, según el número de carbono, dijimos que teníamos, en su molécula teníamos triosas, tetrosas, pentosas y hexosas. ¿Sí? Entonces, si tenemos triosas, tenemos 1, 2, 3 carbonos, tetrosas 1, 2, 3, 4 carbonos, y así van aumentando el número de carbonos de la cadena, ¿sí? Entonces hablamos de pentosas, y si son 6, hexosas, según el número de carbono. Entonces, esta es una triosa, esta es una tetrosa, 1, 2, 3, 4, pentosa, 5 carbonos, hexosa, 6 carbonos. Pero se pueden combinar ambos nombres, ¿sí? O sea, respecto a la función, ya sea aldehído o cetosa, y respecto al número de carbono. Entonces, por ejemplo, en el gliceraldehído, ¿sí?, puedo decir que es una aldo, por el grupo funcional, aldo triosa, 3 carbonos, una aldo triosa, ¿sí? En el caso de la treosa, hablo de una aldo, ¿sí?, grupo aldehído, tetrosa, 1, 2, 3, 4 carbonos, aldo tetrosa. En el caso de la ribosa, ¿qué va a ser? Aldo pentosa. Y acá tenemos el ejemplo, ¿sí?, de una cetohexosa. Estos son los, digamos, los compuestos más comunes. Y esta es una fructosa. Entonces veo qué función tengo. Cetohexosa. ¿Sí? 6 carbonos. Entonces se pueden combinar ambos y hablar de aldotetrosas, aldopentosas, cetohexosas y demás. ¿Sí? Bueno, ahí están los ejemplos de a qué hacemos referencia cuando en la clasificación de los monosacáridos hablábamos de cetosas, aldosas, aldopentosas. Bien, la síntesis ya vimos de aldosas y de gliceraldehído, la acabamos de ver, que en el programa pide la síntesis. Bueno, y que decíamos que las 2 triosas más simples son el propanotriologlicerol y la dihidroxiacetona. ¿Ves? Las 2 más simples son el propanotriol. No. Ah, claro. Acá está. Perdón. Acá me equivoqué.
Las dos triosas más simples del propanotriol o glicerol, que es lo que acabamos de ver acá, anterior a esto, ¿sí? La glicerina o propanotriol, 1, 2, 3, 3-oxidrilo, glicerina, glicerol, propanotriol. A partir de esa da lugar a la formación al gliceraldehído y a la dihidroxicetona, que serían estos, ¿sí? A partir del glicerol o propanotriol se forman el gliceraldehído, que es una aldotriosa, y la dihidroxicetona, que es una cetotriosa, ¿sí? El resto, ¿sí? De los monosacáridos van a ser derivados de estos dos, ¿sí? O sea, de la aldotriosa del gliceraldehído se van a formar a medida que se adicionen, ¿sí? Que por adición de formaldehído, o sea, de los grupos carbono, hidrógeno, oxígeno, oxidrilo, ¿sí? Por adición sucesiva, se van a ir alargando las cadenas. Siempre la adición de este grupo, que es a partir de adición de hacer reacción, bueno, ahora hay otras técnicas, pero la más antigua es con adición de formaldehído para acordarse, entre el grupo aldehído cetona y la función alcohólica adyacente. O sea, este carbono se va a adicionar aquí, a este nivel, entre el grupo aldehído y el carbono adyacente, o entre el grupo cetona y el carbono adyacente. Y así van a dar lugar, a medida que se vayan agregando estos grupos, a cadenas más largas, ¿sí? Entonces, el grupo ceto de las cetotriosas, de las cetonas, siempre van a estar en el carbono número 2. Entonces, al tener esta estructura, este grupo carbonilo, hace que estos hidratos de carbono sean, como dice ahí, reductores. Bueno, acá tenemos la isomería en cuanto a son isómeros ópticos. Ambos compuestos son enantiómeros porque uno es en el caso del gliceraldehído, uno es la imagen especular del otro. O sea que tenemos el grupo oxidrilo, ¿sí? Hacia el lado derecho y tenemos la forma D. Cuando el grupo oxidrilo está hacia el lado izquierdo, tenemos la forma L, ¿sí? Y cuando hablamos de la rotación óptica, o sea, de dextrógiro y levógiro, no coincide siempre con estas letras de la posición del oxidrilo, ¿sí? Dextrógiro y levógiro se indica con el signo positivo y con el signo negativo, ¿sí? Si sometidos en el campo de una luz polarizada, si giran las agujas del reloj en el sentido, giran en el sentido de las agujas del reloj, hablamos de dextrógiro, y si giran en sentido antihorario hablamos de levógiro, pero eso se indica con el signo positivo y el signo negativo. Nada que ver con las formas D y las formas L, ¿sí? Las formas D y las formas L son las que están dadas por la posición del oxidrilo en el gliceraldehído que es tomado como base fundamental, ¿sí? Entonces, SD y SL me va a dar diferentes grupos, las formas L y las formas D. En la naturaleza se encuentran en su mayoría como forma D, ¿sí? Por lo tanto, el desarrollo que se hace es de las formas de las aldosas serie D. Y aquí vemos cómo se va adicionando, este cuadro está lindo porque ahí se ve cómo se adicionan los carbonos, ¿sí? Unido al oxidrilo y al hidrógeno, entre el aldehído y el carbono adyacente, ¿sí? Ya que aquí teníamos 3 carbonos, entre este grupo aldehído y este carbono adyacente, ahí se adicionó. Entonces, es cómo se va adicionando y cómo se va alargando la cadena, ¿sí? En este caso, ¿sí? Tenemos la forma D, que es una eritrosa, hacia ambos lados, ¿sí? Y la otra D, treosa, que el oxidrilo está hacia este otro lado. Y así se van formando, ¿sí? En forma sucesiva las diferentes cadenas. De todo esto, ¿sí? Nosotros tenemos que saber muy bien esta estructura del gliceraldehído y la estructura, ¿sí? De la ribosa. ¿Y qué más tenemos acá? La glucosa, ¿sí? La galactosa.
¿sí? Son las más usadas. Si bien es cierto, están las otras que por ahí uno las puede nombrar o puede recurrir si ustedes necesitan en algún momento. Están acá, no necesitamos. Pero sí o sí lo que tenemos que saber es la estructura del gliceraldehído, la estructura de la ribosa, la estructura de la glucosa y la estructura, por ejemplo, de la galactosa, entre otras. Manosa también es importante y silosa también la vemos. Pero estas que yo nombré primero son sí o sí fundamentales. El resto recurrimos a tanto conocimiento que hay en el medio, lo encontramos enseguida, pero lo que tenemos que saber es interpretar estas estructuras. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, profe, se entiende. Sí, estoy dando en detalle porque tengo muchos fracasos en esta parte en los exámenes finales, así que nunca di esta parte así tan detallada porque la dábamos por sobreentendida, así que si por ahí exagero, disculpen algunos y otros, bueno, a lo mejor sí les sirve, ¿sí? El otro grupo es el de la serie D de las cetosas, ¿sí? Y acá también tenemos fundamental la dihidroxiacetona, solamente va a ser posible al agregar si este carbono, oxígeno, hidrógeno, este grupo, la formación de la eritrulosa, y a partir de ahí, sí, según se oriente este oxidrilo hacia la derecha o hacia la izquierda, me va a dar diferentes compuestos, ¿sí? La ribulosa y la celulosa, ¿sí? Y bueno, así. Hasta llegar a la que nosotros vamos a usar mucho, que de la que estábamos hablando hace rato, que es la fructosa. Que está en la fruta, de ahí viene el nombre, fructosa. Sí, que es de 6 carbonos. Es la aldosa que a nosotros, la cetosa que a nosotros, aldosa. Miren lo que acabo de decir. Ya me tendrían que haber gritado, ¿no, profe? Sí, la cetosa más importante que nosotros vamos a ver, la que más vamos a usar, es la fructosa. ¿Sí? Por ahí un poco la ribulosa, pero la que más vamos a usar es la fructosa. Y obviamente la que tenemos que saber sí o sí es la dihidroxiacetona. ¿Sí? Bien. Bien, hasta ahí creo que he agregado esas diapositivas. Está esto. Sustancias reductoras ya vimos. No fui dando el título, pero lo que dimos correspondía a sustancias reductoras. Formas semiacetálicas, piranósicas y furanósicas. Eso vamos a ver ahora, ¿sí? Cómo se forman las estructuras furanósicas y piranósicas, ¿sí? En el programa dice fórmulas hemiacetálicas, piranósicas y furanósicas. Estas estructuras cíclicas se forman una unión tipo hemiacetal, ¿sí? O hemiacetal, que resulta de la reacción entre el aldehído o cetona y el alcohol, que como vemos acá, en este caso el aldehído, que reacciona con un alcohol y da lugar a esta formación de este hemiacetal. O sea que se une el oxígeno, fíjense, a este carbono, con la formación de un grupo oxidrilo a este nivel, y sí, bueno, y acá queda este hidrógeno. Este hidrógeno es este hidrógeno, ¿sí? Y este hidrógeno, que de alguna manera reaccionado con este oxígeno, formó el grupo oxidrilo y se forma este enlace entre el oxígeno y el carbono. A ver. Podemos decir, ¿sí? Que el aldehído puede adicionar derivados hidroxílicos, ¿sí? A este doble enlace, carbono-oxígeno. Si se adiciona agua, se va a formar un hidrato de aldehído, y con una molécula de alcohol se forma un hemiacetal, que es el que a nosotros nos interesa, el hemiacetal. Entonces, esta es una adición, recordando un poquito de química orgánica, esta es una adición nucleofílica al grupo carbonilo, que está catalizada por ácidos. Adición nucleofílica al grupo carbonilo. Acá tenemos el grupo carbonilo, hay una adición nucleofílica. Está el catalizador, ¿sí? Que es un ácido, va a protonar inicialmente al grupo carbonilo, ¿sí? O sea, que inicialmente el ácido va a protonar acá. O sea, el grupo carbonilo que tiene como esto es muy electronegativo, el oxígeno tiene una densidad negativa y el carbono tiene una densidad positiva, ¿sí? Entonces, el ácido va a primero adicionar acá, ¿sí? Va a protonar, mejor dicho, al grupo carbonilo, y el alcohol, que es un nucleófilo débil, ¿sí? El alcohol
¿sí? Que es un nucleófilo débil, recién entonces va a poder atacar a este carbonilo activado por el efecto de la protonación. La pérdida de un protón del intermedio cargado positivamente va a originar el hemiacetal, que es este. Entonces, Profe, sí. ¿qué tipo de catalizador, usted había nombrado ácidos, se pueden utilizar? No tengo el catalizador, pero son ácidos no muy fuertes, como puede ser me parece que no lo tengo acá, no lo tengo. Un ácido, puede ser un sulfúrico, ¿sí? Entonces, cuando se forma el hemiacetal, van a surgir estas estructuras, ¿sí? No tengo exactamente qué tipo de catalizador, sé que son ácidos, pero podría ser un sulfúrico. Bien. Entonces ahí hablamos de esa formación de ese hemiacetal, ¿sí? Que es entre un oxígeno y un carbono que va a dar lugar a la formación de las estructuras cíclicas. Y cuando dé lugar a la formación de las estructuras cíclicas, vamos a estar hablando de ciclopirano y ciclofurano. Teniendo en cuenta que la formación de ese hemiacetal es intramolecular, o sea, va a ser dentro de la misma molécula, ¿sí? Por eso es que se forma este anillo, que puede ser pentagonal o hexagonal. Y está en relación directa, en realidad estos son heterociclos, ¿sí? Porque, bueno, ya ustedes saben la definición de heterociclo, que toman las formas furanósicas y piranósicas. A ver de qué estamos hablando. Si nosotros tenemos, ¿sí?, la fórmula lineal, que por ejemplo de la glucosa, es la que nosotros vamos a ver siempre y por eso la ponemos aquí, la forma lineal de la glucosa va a haber una densidad positiva y una densidad negativa sobre el oxígeno al ser más electronegativo y una densidad positiva, ¿sí?, en el carbono. En este caso, sí, la formación de este hemiacetal no requiere de ningún ácido, ¿no? Esto se da simplemente en hidrólisis, ¿sí? A lo que hacíamos referencia era a la explicación de la formación de un hemiacetal, ¿sí?, con adición cuando, con el caso del alcohol y del agua, que no son los que van a ceder, no son ácidos fuertes que van a ceder ese protón, entonces necesitan de un ácido que cede ese protón para que reaccione, ¿sí? Entonces no son, en ese caso, ¿sí?, de un aldehído con un alcohol. Pero en este caso que a nosotros nos interesa, que es de la glucosa que se va a ciclar, se da simplemente en solución acuosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es intramolecular. El grupo aldehído va a reaccionar con el oxidrilo, penúltimo oxidrilo de la cadena, ¿sí? Entonces, en el grupo carbonilo tengo el oxígeno al ser electronegativo con la densidad negativa, por lo tanto el carbono queda con densidad positiva. Esto permite que este hidrógeno reaccione, ¿sí?, con este oxígeno, dando lugar a la formación de este oxidrilo. Con lo cual se acentúa así la carga positiva en este carbono y permite que este oxígeno que quedó con carga negativa, ¿sí?, reaccione con este carbono formando un enlace covalente. Y se forma de esa manera el hemiacetal, ¿sí? Entonces es intramolecular. Se llama esto condensación aldólica. Esto se denomina condensación aldólica. Es decir, que el carbono carbono 1, que se denomina carbono anomérico, ¿sí?, permite la formación de esta unión del hemiacetal, que se da entre el carbono 1, como dijimos acá, y el carbono 5.
Bueno, habíamos visto, sí, que la glucosa, para recordar, la glucosa en su forma lineal, tenemos el grupo aldehído, está compuesta por 6 carbonos y tiene los grupos oxidrilos, ¿sí? ¿Cuál es lo que da la característica, lo que le da la característica a la glucosa de hacerla diferente de los otros? Es que en el carbono número 3 tiene el oxidrilo a la izquierda, ¿sí? Bien, entonces se forma por condensación aldólica esa unión hemiacetálica que ya vimos, ¿sí?, en detalle cómo reaccionaba, que es entre un grupo carbonilo y un oxidrilo de un grupo alcohólico. Para pasar a la forma, ¿sí?, cíclica. Y acá es importante enumerar los carbonos, ¿sí? Como son 6 carbonos, va a pasar a esta forma que es la de pirano. Entonces tenemos carbono, escribimos carbono número 1, carbono número 2, 3, 4, 5. El 5, recuerden que es donde se da la unión con el oxígeno y con el carbono 1. Entonces está el oxígeno que une al carbono 1, ¿sí? Y el carbono 6, es este que viene acá. Bien, una vez que yo hice, ¿sí?, la formación de la estructura del pirano, o sea, puse carbono 1, 2, 3, 4, 5, el 6 hacia arriba, en el 5 se une el oxígeno con el carbono 1, ¿sí?, que es la unión hemiacetálica, voy a ver cómo oriento esos oxidrilos. Y digo que todos los oxidrilos que están hacia la derecha en la estructura cíclica van hacia abajo y todos los oxidrilos que están a la izquierda en la estructura cíclica van hacia arriba. Y voy por partes. En el carbono número 1 que se ha formado, ¿sí?, este oxidrilo, el oxidrilo puede quedar hacia abajo o hacia arriba. Ya vamos a ver ese caso, ¿sí? En el carbono número 2, el oxidrilo queda hacia abajo porque está hacia la derecha. En el carbono número 3, como está a la izquierda, el oxidrilo va hacia arriba. En el carbono número 4 va hacia abajo. En el carbono número 5 no tengo más que un hidrógeno, ¿sí? Finalmente el carbono número 6 que está unido al grupo oxidrilo y a 2 hidrógenos, como está escrito acá. Bien, esa es la forma de pasar de la estructura lineal a la estructura cíclica. Hay otras formas que por ahí alguna bibliografía la da, poniendo esto en forma horizontal, que es muy semejante. De todas maneras, lo que interesa es la formación de la estructura cíclica y la disposición correcta de los oxidrilos, ¿sí? Bien. En la naturaleza predominan estas formas cíclicas. Las formas lineales se encuentran en muy poca cantidad, o sea, trazas de formas lineales existen, ¿sí? Pero se encuentran en muy poca cantidad. ¿Qué más tenemos? Las formas alfa y beta, ¿sí? Bien, hasta ahí estamos. Como pasamos de la glucosa en forma lineal, pasa a su formación de hemiacetal entre carbono 1 y 5 y a la estructura cíclica, ¿sí? Sí, profe. Bien, bien, bien. Decíamos que había quedado pendiente, ¿sí?, en el carbono 1, ¿qué pasa con este oxidrilo? ¿Sí? Si acá en la lineal, bueno, está escrito así, seguro que va a ir abajo. Pero bueno, tengo las dos opciones ahí y ahí surge otro, ¿sí?, en este se llama en este carbono anomérico, la posición del oxidrilo que me va a dar el nombre a esta estructura. Ay, espera un momentito acá. Habíamos dicho que esta era la alfa-D glucopiranosa, ¿sí? Ya D sabemos que es porque viene de todas las formas D que habíamos visto. Este es del grupo de las D. D glucopiranosa, ¿sí? Porque tiene la estructura de un pirano, que es esta, ciclopirano. Si tuviese esta estructura, estaríamos hablando de un furano. En este caso es glucopiranosa. Bien, ahora sí, me quedaba pendiente este alfa. Ese alfa está dado por la posición de este oxidrilo.
Si el oxidrilo del carbono anomérico se encuentra hacia abajo, decimos que es una alfa-D-glucopiranosa. Y si el oxidrilo se encuentra hacia arriba, hablamos de una beta-D-glucopiranosa. ¿Sí? Bien. Eso se puede dar también, por ejemplo, para la ribosa. La ribosa tiene 5, por lo tanto va a ser ribofuranosa. Acá tenemos otro ejemplo, que es para el caso de la galactosa, tenemos la estructura lineal. ¿Cuál es la diferencia entre la galactosa y la glucosa? Miren que es muy parecida, ¿sí? La única diferencia está dada en el carbono número 4, ¿sí? En la forma cíclica vamos a ver que en el carbono número 4 el oxidrilo en la galactosa está hacia arriba, ¿sí? Ya sea alfa o beta galactosa, el oxidrilo está hacia arriba. Y decimos alfa de galactopiranosa porque el oxidrilo está abajo y decimos beta de galactopiranosa porque el oxidrilo está hacia arriba. Bien, tenemos para la manosa lo mismo, ¿sí? Ahora les propongo, ¿sí? Que ustedes que tienen ahí lápiz y papel, hagan la estructura cíclica para la fructosa. Esta es la fructosa. ¿Cómo les quedaría la estructura cíclica de la glucosa? Desde la fórmula lineal hasta la fórmula cíclica. Bien, ahí les doy unos minutitos para que hagamos eso y compartamos y ya estamos sobre la hora. La fructosa, ¿sí? Que es una cetosa, cetohexosa, tiene 6 carbonos. Luego tiene los oxidrilos en la posición muy parecida a lo que es la glucosa, ¿eh? Como para acordarse, digamos. Bien, ahí les doy unos minutitos para que ustedes vayan resolviendo el tema de la fructosa. Aquí tenía un comentario. La carne generalmente hablamos de proteínas. Cuando hablamos de carne hablamos de proteínas, no de hidratos de carbono. Pero sí viene acompañada de lípidos, como son las grasas. Y ahí tenemos otro grupo más. Bien, ¿cómo vamos? ¿Salió la fructosa? Tendríamos que hacer una fructo ¿qué? Ahí les dejo el machete de cómo se transforma. ¿Qué más tenemos? Reacciones generales de los monosacáridos. ¿Cómo vamos? No damos, no, estaría bueno un poco repasar. Sí, pero no, es esto lo que damos en teoría y la parte de nomenclatura. Pero estaría bueno respaldar con el seminario, es buena idea. Profe, ¿se forma con el ciclo furano? ¿La formación sería así? A ver,
A ver, vamos a ver si la compañera que nos está mostrando. A ver, vamos a dejar de presentar. Ahí está, a ver si puede mostrar a la cámara. Bueno, a ver, yo lo voy a activar. No sé si se va a ver. Sí, se va a ver, no se da problema. Así rendimos los finales, no hay otra forma. Tenemos carbono 1. A ver, esperen que lo fije. ¿Dónde está? Andrea, Camila. Ay, no, me parece que es Ludmila. Casi la silencio. Ahí lo veo. A ver, tenemos en el carbono número 1, carbono, hidrógeno 2, oxígeno, hidrógeno. En el carbono número 2 tenemos el hidrógeno para un lado, ya no va oxidrilo, fíjese ahí. Ah, no, acá está. Ah, acá está bien, está bien. Pero igual, ¿sí? Ese oxígeno es el que forma la unión hemiacetálica. Por lo tanto, ahí en el carbono número 2 le va a quedar nada más que un hidrógeno hacia el lado izquierdo. Luego queda igual que la glucosa, carbono número 2 oxidrilo y luego los oxidrilos hacia la derecha. ¿Sí? Le da como una fructofuranosa, ¿sí? Furano, bien. El oxidrilo va hacia arriba, bien. ¿Sí? Es la idea, ¿sí? Bien, bien, gracias, Ludmila. Vamos a ver ahora. Sí. Ahí estamos. Una ventana. Bien. No sé si tengo acá, creo que la tengo, para la ribosa, ¿sí? Le tiene que quedar la estructura, esta es la del furano, ¿sí? Cuando escribimos, ponemos el oxígeno arriba, es como una casita, yo siempre digo, ¿sí? ¿Sí? Ese es el furano. Para el caso de la ribosa que tiene 5 carbonos. Ah, no hemos hablado de esto. No la tengo a la fructosa. Pero está muy bien, ¿sí? Como lo hizo está bien, porque lo único que le quería recalcar era esto, ¿sí? Cuando hace la estructura final, le queda esta forma y queda el carbono número 1, quedaría acá, ¿sí? Y ahora, ¿cómo definimos en el caso de la fructosa las formas alfa y las formas beta, ¿sí? Siempre está definida por la posición del oxidrilo, ¿sí? O sea, si el oxidrilo está arriba es beta y si el oxidrilo está abajo es alfa. Bien, bueno, nos queda, hasta ahí llegamos con el tema de las formas alfa, beta, los ejemplos que vimos. Y ya ingresaríamos, como ustedes ven en el Power, tenemos todas las estructuras cíclicas de galactosa, manosa, está en la lineal, como para que ustedes practiquen y luego, si se equivocan, corrigen. Les debo el de la fructosa, que no lo tengo acá. Y bueno, estas son las otras. En realidad en la naturaleza no es plano como nosotros lo vemos, sino que además puede adoptar la forma de silla o de bote, la glucosa. Ahora ya sabemos cómo está formada la glucosa, sabemos la forma cíclica, sabemos que estas se llaman conformaciones del anillo piranósico. Este es para el caso de la glucopiranosa y estas pueden estar dispuestas en forma axial o en forma ecuatorial, ¿sí? Según respecto, ¿sí?, a un eje que atravesaría
a través de esta molécula. Bien. Reacciones generales, la próxima clase con reacciones, según el programa, reacciones generales de monosacáridos. Y vamos a continuar con todo lo que es hidratos de carbono. No los